¿Me escuchan? El tema que me tocó abordar el día de hoy pues es acerca del pie diabético, que es uno de los grandes temas que nos toca afrontar en nuestra práctica clínica diaria, obviamente en el caso de mi especialidad, pues con más razón. Sin embargo, en los médicos generales, en el abordaje de los médicos generales, pues es una patología bastante común, que tarde que temprano pues nos vamos a tener que afrontar en ellos. Entonces, pues es importante conocer al respecto. Bueno, pues vamos a empezar con la plática. Déjenme ver nomás. Ok. Bueno, pues entrando, conociendo un poco acerca de la diabetes y sus complicaciones, se han convertido en una causa muy importante de, de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, siendo... ¿le puedo controlar aquí? Ok. Siendo una causa de morbimortalidad a nivel mundial. Se pronostica que para el año 2040 habrá hasta 642 millones de pacientes con diabetes, o sea, lo cual es un dato bastante alarmante. Estoy teniendo problemas con la presentación. Ok. Bueno, dentro de la parte de la epidemiología, ya en nuestro país principalmente, tenemos que para el 2045 habrá alrededor de 21.800.000 pacientes, 21.800.100 pacientes diabéticos, lo cual predispone o dice que es una prevalencia del 18.9%, lo cual es bastante elevado. En una encuesta que se hizo a nivel nacional en los pacientes con diabetes, se realizó mencionan que solo 2 de cada 10 pacientes se han realizado una revisión en su último año de los pies, lo cual es un dato bastante importante, debido a que muchos pacientes que son portadores de la enfermedad, pues aún así no llevan un cuidado adecuado de una revisión, ni siquiera prestan atención adecuadamente a la salud de sus pies. Estoy batallando para mover las diapositivas. Ok. Bueno, en esta misma encuesta que se realizó a los pacientes, ellos reportan las complicaciones. Dentro de las que ellos reportan son una visión disminuida en hasta un 54.5%, daños en la retina en un 11.2%, pérdida de la vista en un 9.9% de los pacientes, es lo que ellos reportaron, y úlceras hasta un 9.1%. Lo cual es bastante importante porque las úlceras son las que preceden a una gran cantidad de amputaciones, lo cual tiene una gran afección en la calidad de vida de los pacientes. Y las amputaciones como tal se observaron en un 5.5% de los pacientes. Otras complicaciones adicionales reportadas aquí por las mismas personas que que formaron parte de esta encuesta, tuvieron ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en la planta de los pies, lo cual pues, son datos de neuropatía diabética. En 4 de cada 10 pacientes diabéticos, o sea, es un 41.2%, mientras 2 de cada 10 pacientes no pueden caminar más de 6 minutos sin sentir fatiga. Esto puede ser debido, obviamente, a algún problema circulatorio o propiamente el estilo de vida de los pacientes o alguna enfermedad, alguna cuestión metabólica. Y por último, el 46.4% de los adultos con diabetes no realizan ninguna medida preventiva para retrasar o evitar las complicaciones, lo cual es bastante importante. Muchos de los pacientes se presentan las complicaciones porque no tienen un adecuado cuidado de su salud. Otro dato muy importante, que la incidencia de las úlceras es hasta un 25% en todos los pacientes a lo largo de su vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que 1 de cada 4 pacientes diabéticos terminan desarrollando algún evento de pie diabético, en este caso, pues de una úlcera. Y esto siendo pues la causa más común de amputación no traumática a nivel mundial. De hecho, pues es la causa más común de amputaciones, ¿sí? Que es hasta un 60% de las amputaciones que se hacen en todo el mundo.
En cuanto ya hablando un poquito más en sí de la úlcera del pie diabético, 7 a 20% de las úlceras van a requerir una amputación a cualquier nivel. Esto puede ser desde algún ortejo, una parte del pie o en amputaciones mayores, en el caso son por encima del nivel del tobillo. Las tasas de morbilidad para diabetes son asombrosamente altas y la tasa de mortalidad a los 5 años después de una amputación, este es un dato bastante importante que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Muchos pacientes que son sometidos a una amputación mayor tienen una tasa de mortalidad, ya sea habitualmente eso es asociada a alguna otra patología, ¿verdad? Porque estos pacientes no es solamente el pie diabético, sino son portadores de cardiopatías, de algún evento cerebral vascular o alguna otra patología, lo cual aumenta mucho la mortalidad en estos pacientes. Y en este caso, pues es solo superada por el cáncer de pulmón. Siguiente. Ok. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de úlceras, pues tenemos que tomar en cuenta que existen factores de riesgo tanto generales o sistémicos o factores locales propiamente que pueden desarrollar la úlcera. Dentro de los factores generales o sistémicos, pues uno de los más importantes que muchas veces no tomamos en cuenta, pues es el descontrol glicémico, ¿sí? Para que un paciente tenga menor riesgo de terminar desarrollando una úlcera o un evento de pie diabético, pues necesitamos tener un adecuado control glicémico, que ahorita vamos a entrar un poquito en su tratamiento, que es una de la piedra angular en el manejo de un paciente con pie diabético, ¿sí? Otro punto muy importante, pues, es la duración de la diabetes, ¿sí? Entre más tiempo tenga de evolución la diabetes, pues mayor el riesgo de que un paciente pueda desarrollarlo. Eso indiferentemente de la edad. Hay pacientes jóvenes que son portadores de diabetes de larga evolución, 10, 15 años, y pues aunque sean jóvenes, tienen riesgo de desarrollar un evento de pie diabético. Otro factor muy importante, sistémico, pues es que tenga enfermedad arterial periférica, ¿sí? A cualquier nivel, que ya tenga la presencia o disminución de ceguera o disminución de la visión, pacientes con enfermedad renal crónica, que muchas veces nuestros pacientes pues están en conjunto presentan ya enfermedad renal crónica y en estos casos habitualmente la presencia de un evento de pie diabético pues es más severo, ¿sí? Y pues otro factor sistémico pues es una edad avanzada, ¿sí? Ahí sí independientemente de la evolución del tiempo de evolución de la diabetes. Y entrando en lo que son los factores de riesgo locales, pues ahorita vamos a ahondar un poquito más en ello. Para atrás. Están viendo la... Bueno, entonces los factores de riesgo, pues es la neuropatía. La neuropatía diabética es un factor de riesgo local muy importantemente asociado al desarrollo de las úlceras. ¿Por qué? Pues debido a la neuropatía en cualquiera de sus gamas, va afectando o modificando la movilidad o la anatomía del pie, ocasionando una deformidad estructural y con esto modificando los puntos de apoyo en el pie. Recordando aquí nomás como recuento anatómico, aquí es importante recalcar que los 3 puntos principales de apoyo del pie pues están dados principalmente por la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y la zona del talón. Sí, estos son los 3 puntos importantes. Cuando existe una deformidad en cualquiera de estas zonas, pues son sitios que habitualmente el pie está hecho para soportar y si se modifica empiezan a apoyar otras zonas del pie que no están diseñadas para soportar tanto peso y es cuando se pueden presentar el desencadenamiento del pie diabético, ¿sí? La presencia, también otro factor local, pues es el trauma o el uso de calzado inadecuado, que ahorita también vamos a comentar, que es un factor muy importante y aquí en México es de los más importantes debido a que no tenemos una adecuada educación con el paciente para el uso de un calzado inadecuado, ¿sí? Otro, que son los callos, sí, esto es algo muy importante y que muchas veces nosotros como médicos pasamos por alto, pero los callos en este caso pues son considerados la lesión preulcerosa en el pie diabético, ¿sí? Entonces, un callo, si lo detectamos de forma temprana, pues nos puede ayudar a prevenir el desarrollo de un pie diabético.
El hecho de que el paciente ya haya tenido un antecedente, úlcera o amputación. En el caso de las amputaciones, pues existe una gran modificación de la anatomía del pie y con esto, consiguientemente, pues va a tener un mayor factor de riesgo para volver en lo subsecuente a desarrollar un pie diabético. Aquí es importante mencionar que un paciente que ya tuvo un pie diabético tiene un 20% de posibilidades de desarrollar otro evento, ya sea en su mismo pie o en el otro pie en el próximo año. Entonces es algo muy, muy importante. Y pues lo último es la movilidad disminuida en las articulaciones, que todo esto está aunado a la neuropatía periférica. Ahorita vamos a entrar un poquito más en la fisiopatología. Dentro de los factores de riesgo, pero para el desarrollo de osteomielitis, sí, que es otro entidad bastante importante que se presenta en el pie diabético, pues tenemos que una úlcera pueda estar presente por más de 30 días, es una úlcera crónica. Cuando hay una úlcera crónica, pues podemos sospechar o altamente considerar al paciente que pueda desarrollar osteomielitis. Otro es en la cual la prueba que se llama Proof to Bone, es una prueba en la cual con un estilete metálico estéril se introduce en la úlcera y si se siente el contacto directo con una superficie ósea, se puede considerar positiva, la cual es una prueba muy sencilla que tiene bastante sensibilidad para detectar posibles casos de osteomielitis. Obviamente, pacientes que tengan historias de úlceras recurrentes o en el cual haya sido involucrada una herida traumática con daño o lesión ósea. ¿Sí? Dentro de la fisiopatología, como les decía, ahorita vamos a entrar, la fisiopatología del pie diabético, aquí es importante mencionar que puede ser por cuestión vascular o la angiopatía o cuestión neuropática, ¿verdad? En el caso de la angiopatía, también existe la microangiopatía y la macroangiopatía. La macroangiopatía pues es desencadenada principalmente por la aterosclerosis y la microangiopatía se va a caracterizar por el incremento del flujo y de la presión capilar. Así como precisamente la neuropatía, una pérdida de la autorregulación de los mismos, ¿sí? Aquí lo que va a suceder inicialmente, pues es primero una presencia de microedema a nivel de los capilares, con esto se va a empezar a afectar las rutas de difusión a este nivel y disminuyendo el aporte de oxígeno, subsecuentemente condicionando que haya una isquemia cutánea y pues con esto el desarrollo de la úlcera, ¿sí? Otra dentro de la fisiopatología, como les decía ahorita, o comentamos ahorita, la deformidad o limitación en la movilidad articular. Aquí lo que sucede es de que la glicosilación no enzimática en los tejidos periarticulares, esto va a condicionar una limitación en la movilidad habitual de la articulación. La neuropatía va a afectar también secundariamente a los nervios motores, ocasionando con esto una atrofia de la musculatura intrínseca del pie y permitiendo que la musculatura extrínseca, habitualmente que en este caso es de la pierna, va a actuar sin oposición, modificando de esta manera la anatomía del pie. Por eso es que los pies se pueden empezar a deformar y se forman en ocasiones. Una de ellos es los dedos en martillo, ¿sí? Los dedos en martillo, ¿qué es lo que ocasionan? Precisamente como se ve en la imagen, es de que los dedos, los sortejos, se van hacia la región dorsal, aumentando hacia la región plantar la zona de presión. Y pues hacia la región dorsal también muchas veces con el roce del calzado, si es inadecuado, pues va a permitir un sitio de roce y el inicio de una lesión ahí en el pie, ¿sí? Otro de lo que va afectando la neuropatía, pues dentro de la misma deformidad o limitación de la movilidad articular, es que disminuye la habilidad con esto del pie a adaptarse cuando nosotros damos el paso, ¿sí? O sea, el pie se hace más rígido, se modifica su anatomía, y al pisar, a nosotros deambular o el paciente diabético al deambular, va lesionando partes del pie, ¿sí? Otro también que afecta la glicosilación que ahorita comentamos, también afecta en este caso al nivel del tendón de Aquiles. Sí, con esto va haciéndolo, se puede decir, un poco más laxo y con esto evita o permite que el pie se quede en pie equino, ¿sí? Entonces con esto también modifica obviamente su función
y aumenta el riesgo de ulceración, o incluso en los casos más severos de la neuropatía, ¿verdad? Que es la artropatía de Charcot, que es una deformidad sumamente importante de lo que es la anatomía del pie y que son los casos más severos de desarrollo, ¿verdad? Estos pacientes tienen muy, muy alto riesgo de terminar desarrollando un evento de pie diabético, ¿sí? Y en este esquema, pues se abarca un poquito acerca de la fisiopatología. Aquí, como les dije ahorita, pues el pie diabético se puede desarrollar en tanto la neuropatía como la angiopatía. ¿Sí? Dentro de la neuropatía puede estar desarrollada la neuropatía a nivel motor, sensitivo o incluso autonómico, lo que les decía ahorita que se modifican los tonos vasculares, la anhidrosis, existe una piel seca, la cual la piel seca hace que se formen grietas pequeñas o grandes, dependiendo del caso. Se modifica la sudoración natural del pie, resecando la piel y con esto pues desarrollando o poniendo en riesgo al paciente de un pie diabético, ¿sí? El caso de la sensitivo, cuando hay afección de la neuropatía sensitiva, pues hay una pérdida de la función protectora natural del pie, ¿sí? Con esto, pues obviamente se pierde, el paciente no siente, pisa una tachuela, pisa algo y no siente, se lastima y no siente, se dan cuenta hasta que ya el pie está muy inflamado o que presentan alguna complicación. Y en la cuestión motora de la neuropatía, pues como ya les mencionamos ahorita, las deformidades, la alteración de la deambulación del paciente, y con esto inicialmente pues una formación de un callo que habitualmente en un 80% preceden a una úlcera, ¿sí? En el caso de la angiopatía, como les decía ahorita, es microangiopatía y macroangiopatía. La macroangiopatía pues es desarrollada principalmente por la aterosclerosis, subsecuentemente ocasionando un estrechamiento oclusivo, puede ser parcial o completo, del flujo sanguíneo a nivel del pie, condicionando una isquemia. Con esto, pues, proporcionando, obviamente, menos nutrientes a la extremidad, ¿sí? Y la microangiopatía, como les había dicho ahorita, pues aquí existe un engrosamiento de la membrana basal capilar, y con esto, y además del edema que comentamos ahorita, se altera la difusión a este nivel, ¿sí? Siguiente. Bueno, entrando un poquito ya a lo que son las clasificaciones. Las clasificaciones del pie diabético, aquí es algo bastante importante que hay que mencionar, debido a que en nuestra práctica clínica, en nuestros preparación como médicos, muchas veces nos mencionan ciertas clasificaciones. Sin embargo, pues cuando a nosotros nos comentan una clasificación, aquí tenemos que tener importante en mente esto, de que una clasificación está hecha con algún objetivo, sino aparte de que sean descriptivas, tiene que ser una clasificación descriptiva, es importante también que se tome en cuenta que una clasificación te debe orientar hacia qué hacer cómo hacer el diagnóstico, qué le debes de hacer, qué pronóstico tiene, o sea, tiene un objetivo, una clasificación. En pie diabético vamos a encontrar un gran número de clasificaciones. Ahorita nos vamos a enfocar a una en específico que a nosotros en angiología, cirugía vascular, pues es la que mayor interés nos da, que es la clasificación de Wi-Fi. Pero como les digo, hay una gran cantidad de clasificaciones. La clasificación de Wagner, que es una de las más mundialmente famosas. Ahorita voy a dar mi comentario al respecto de ella, que no es una clasificación de la cual yo sea muy... que no me gusta pues esa clasificación. Existe la de Wi-Fi, que es la clasificación que vamos a hablar ahorita, que yo le tengo un poquito más de peso. Hay otras, incluso es la clasificación de Sanelian. No vamos a ahondar en este tema en ella, pero es una clasificación desarrollada por un mexicano, la cual es muy descriptiva y nos da información acerca del seguimiento y pronóstico del paciente. Entrando en sí ya en las clasificaciones, pues la de Wi-Fi, que es como les decía, es una muy buena clasificación debido a que maneja los diferentes aspectos de un pie diabético. Son unas siglas en inglés, de la W, que es de herida, la I, que es de isquemia, y la FI, que es de infección del pie, ¿sí? Y esta nos da una correlación del riesgo de amputación y tiempo de recuperación, así como el beneficio de nosotros que obtendremos en el caso de los pacientes isquémicos, qué beneficio obtendríamos para revascularizarlo.
Esta clasificación pues, se va a basar en diferentes grados. Cada una, la W, la I y la FI, se van a poner en diferentes grados que va desde el 0, 1, 2 y 3. Siendo el 0 como un no o ausencia, el 1 como leve, el 2 como moderado y el 3 como grave. Obviamente aquí vamos a hablar un poquito ya de cada uno de ellos. En el caso de la W, de wound, de herida, en el grado 0, ahí pues es un paciente que no tiene ninguna lesión, no tiene ninguna herida. Sí, en el grado 1 se considera una úlcera pequeña y superficial, que es la superficie que nos menciona aquí, es una superficie de menos de 5 centímetros cuadrados o que está delimitada a una falange de los ortejos en 1 o 2, no más. El grado 2 sería una úlcera profunda, ya de una úlcera de mayor superficie, de cual abarca de 5 a 10 centímetros cuadrados, o en la cual ya haya una exposición ósea, tendón o articulación. Es una úlcera ya de mayor profundidad. Y el grado 3, que sería el grado más severo, ¿verdad? Que es una úlcera extensa, mayor de 10 centímetros cuadrados, o profunda que afecta antepié o talón o retropié. Aquí es lo importante es eso, ¿sí? Que son úlceras mucho más extensas. Si aquí la úlcera ya, aunque sea pequeña en este caso, pero afecta retropié, es considerada un grado 3, ¿sí? Por la cuestión cicatrizal a este nivel es bastante difícil, por eso es que se considera de mayor riesgo. Nos regresamos a la anterior, a la I. Bueno, volviendo a lo que es la I, eso nos habla del grado de isquemia que presenta, igual, es grado 0, 1, 2 y 3, ¿sí? En el grado 0, aquí el grado de isquemia, ahorita vamos a andar un poquito más en ello, pero es en valoración al índice tobillo-brazo principalmente. En este caso, pues es importante considerar en cada paciente individualizar la evaluación de la isquemia. Hay pacientes en los que se puede considerar el ITB como un buen diagnóstico de la isquemia. Sin embargo, en pacientes en los que hay una calcificación, sobre todo a nivel de vasos tibiales, no es conveniente utilizar el índice tobillo-brazo. Por eso nos podemos apoyar de otros estudios como es la presión del dedo, presión dedo-brazo, que también existe, o incluso la presión transcutánea de oxígeno, que es uno de los más sensibles para detectar isquemia en un pie de vena. Entonces, en grado 1, en el caso de ITB, vamos a tomarlo como referencia, el grado 1 es un ITB que está entre 0.6 y 0.79. Un paciente grado 2 es un paciente que se encuentra entre 0.4 y 0.59. Y un grado 3 es un paciente que tenga un ITB menor a 0.39, lo cual ya nos habla de una isquemia bastante avanzada, una isquemia crítica, nosotros lo conocemos. Y por último, ya entrando a lo que es la infección del pie. Aquí es más o menos basado en la clasificación de la Sociedad Americana de Infecciones, que son grado 0, 1, 2 y 3, igual, es leve, moderada y severa. En el caso del grado 1, que es una infección local que está delimitada solamente a piel o tejido celular subcutáneo, el cual es un eritema menor a 2 centímetros cuadrados. En el grado 2, una infección local que afecta estructuras profundas, que puede ser ya un absceso, datos de osteomielitis, artritis o fascitis, ¿verdad? Ya una fascitis necrotizante. Y un grado 3 es cuando presentan algo de lo anterior, pero que ya hay datos de respuesta inflamatoria sistémica, que tiene que haber al menos presencia de dos de una respuesta inflamatoria sistémica de infección, que en este caso puede ser fiebre o mayor a 38 grados centígrados, incluso hipotermia, una leucocitosis, taquipnea, taquicardia, ¿sí? Eso es para considerar nosotros ya en un grado 3. Ahora, aquí con esta clasificación vamos a obtener entonces tres valores, ¿sí? Uno de la W, uno de la I y otro de la FI. Y con estos valores nosotros, aquí existen unas tablitas en esta clasificación, los cuales nos van a hablar del factor pronóstico. En este caso, pues como se ve en la tablita, el riesgo estimado de amputación a un año, ¿sí? Si vemos aquí en esta gráfica, es fácil tomar o llevar esta clasificación. Existen incluso calculadoras ahí en las aplicaciones de los celulares, en los cuales es sencillo llevar a cabo esta estimación.
Entonces aquí vamos a tener un valor de W, que va de, como dijimos, 0, 1, 2 o 3, un valor de isquemia, que es 0, 1, 2 y 3, y un valor de el FI, que es también 0, 1, 2 y 3. Entonces aquí en esta tablita solo debemos de llegar al punto donde se junta nuestra clasificación que hicimos con el paciente y determinar si el riesgo estimado de amputación va a ser muy bajo, va a ser bajo, moderado o muy alto, ¿sí? Eso es basado únicamente en este cuadrito. Y el otro factor pronóstico que nos habla esta clasificación, pues es la estimación de requerimiento de una revascularización. ¿Qué tanto beneficio obtendría ese paciente si nosotros lo llevamos a una revascularización? Obviamente en este caso pues son para los pacientes que estén con algún compromiso isquémico, ¿sí? Igual vamos a hacer con el W, la I, la FI, lo vamos a llevar en el cuadrito como se muestra, ¿sí? Otra, que es la clasificación de Wagner, que es una clasificación, como les dije, es de las más famosas a nivel mundial, incluso dentro de mi preparación, yo la vi muchas veces, ya al internado, en el hospital, es una de las clasificaciones más ampliamente usadas. Sin embargo, esta clasificación, por lo que les decía ahorita que yo no me gusta esta clasificación, es muy imprecisa. Debido a que no diferencia en un pie diabético y como dijimos ahorita en la fisiopatología es muy importante determinar si tiene isquemia, si es solo infección, si tiene isquemia, infección, y no, los términos que usa esta clasificación pues son bastante ambiguos, se puede decir de una forma. Es sencilla y flexible, sí, para clasificar, sin embargo, no te da una estimación adecuada de cuál es el problema realmente del pie y pues, con esto pues, no te puede producir grandes errores en el manejo o el abordaje de este pie, ¿sí? Entonces aquí, como les digo, no permite identificar la etiología de cada lesión, debido, por ejemplo, utiliza los términos de necrosis y gangrena, los cuales pueden ser confusos. Existe necrosis, o en este caso gangrena, puede ser meramente vascular, únicamente por isquemia, o puede ser una gangrena por un proceso infeccioso. Entonces, aquí la clasificación no da un punto para diferenciar entre si hay infección o isquemia únicamente. Otra de las clasificaciones, los cuales yo sí recomiendo o sí se puede uno basar, precisamente es la clasificación de la ITSA. En este caso, es importante basarse en esta para lo que es normar el abordaje inicial con un antibiótico. Esto nos va a clasificar en grados de severidad, que es nomás leve, moderada y severa. Igual, pues, son los mismos grados que vimos ahorita en la clasificación de Wi-Fi, 1, 2 y 3, para no repetirlo. Es fácil de aplicar en la práctica clínica diaria, es algo que se puede hacer rápidamente ahí con el paciente y pues nos va a dar bastantes datos importantes para el abordaje inicial con un antibiótico en este caso, ¿sí? También otra clasificación bastante famosa y la cual es un poco más descriptiva y sí diferencia en este caso cuando son lesiones, que hay infección o isquemia, es la de Texas. La clasificación de Texas es una clasificación que nos da de grados, que va igual 0, 1, 2 y 3 grados, y estadios, que los estadios es A, B, C y D. En este caso, los grados nos van a hablar en cuanto a profundidad o extensión de la úlcera y los estadios nos van a hablar principalmente a si hay únicamente una úlcera, si hay infección, si hay isquemia únicamente o si hay úlcera, si hay infección e isquemia. En este caso es los grados, en los estadios A, B, C y D. Esta clasificación sí nos habla un poquito acerca de las prevalencias, en este caso de la prevalencia de amputación mayor, según lo clasificamos, como se muestra en la tablita, y en los casos más severos, pues sería un Texas 3D, en los cuales dice que hay una prevalencia de amputación mayor de un 20 o mayor a un 20%, realmente sí es bastante alto cuando ya llegan pacientes clasificados en este nivel. Y la otra es una prevalencia que nos puede estimar esta clasificación, es la prevalencia de cualquier amputación. Eso puede ser desde una amputación menor, que es como les dije ahorita, de ortejos o una parte del pie, y una amputación mayor cuando es arriba del tobillo, ¿sí? Entonces, como vemos, también los pacientes con Texas 3D, aquí lo que dicen es de que un 100% de estos pacientes van a ser sometidos a un nivel de amputación de cualquiera.
Otro dentro del abordaje, pues para el diagnóstico del pie diabético, ya una vez que o que nos ayuda, pues incluso para clasificarlo, pues tenemos que hacer una adecuada clínica para poder abordar estos pacientes. Hay que hacer una muy minuciosa exploración física, lo cual va a ser prioritario para un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento, ¿sí? Aquí existen estudios no cruentos que los cuales nos pueden ayudar bastante para el diagnóstico, que puede ser desde un Doppler simple y con registro, en este caso es un Doppler lineal, ¿sí? Que es como los que se usan, existen los que se usan mucho, los conocemos el Doppler fetal, en este caso hay un Doppler lineal para explorar las estructuras vasculares, el cual nos va a dar bastante información, nos sirve para valorar el índice tobillo-brazo, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de él. Otro estudio no cruento es la pletismografía, ¿verdad? Que es otro estudio que nos mide las presiones vasculares a nivel de la extremidad. La prueba del monofilamento de Semmes-Western, que ahorita vamos a hablar cada una de ellas, el diapasón, también para valorar el grado de neuropatía, vibrotensiómetro, y otros dispositivos para la medición de la presión, de las presiones específicas. Y pues como todo en medicina, todo surge o va a partir de un buen interrogatorio y una anamnesis, ¿sí? Aquí es bien importante valorar las características en cada paciente, interrogar muy bien cómo fue que se fue presentando, si el paciente acude por una úlcera, pues cuánto tiempo tiene con esa úlcera, cómo empezó, si la úlcera tiene o no dolor, o ver cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Sí, no es lo mismo que sea una úlcera de poco tiempo de evolución, que tenga una evolución rápida, o una úlcera que tenga una evolución muy crónica, que haya ido avanzando poco a poco a lo largo del tiempo. Dentro de la anatomía de la úlcera es bien importante siempre, como para clasificarlo, lo vimos ahorita, pues es valorar siempre la extensión en centímetros cuadrados, ¿sí? Aquí idealmente, pues para poder obtener una buena clasificación. También si es la ubicación de esta, si está limitada a los sortejos en las porciones distales, o si está en retropié, como les dice ahorita, las lesiones en retropié tienen un peor pronóstico. También, pues, el grado de profundidad de esta úlcera, que puede ser superficial, limitado principalmente a piel, tejido celular subcutáneo, o si ya va a estructuras más profundas, como lo que es tendón, cápsula articular o hueso, ya en lo más profundo, ¿sí? Dentro de la exploración física, pues es siempre importante valorar las características de la úlcera, ¿sí? O sea, si la úlcera está circunscrita ahí de un tejido hiperqueratósico, si el lecho de la úlcera tiene un tejido de granulación, el tejido de granulación que tenga adecuadas características, o si es pálido, o si en lugar de ser hiperqueratosis lo que esté alrededor de la úlcera sea tejido necrótico, nos puede indicar muy bien o nos puede orientar bastante hacia cuál es el origen o la etiología, en este caso, del pie diabético, ¿verdad? Que pues, como les dijimos ahorita, pues puede ser neuropático, angiopático o ambas. Aquí es bien importante entonces valorar las características de la piel del paciente, de la piel del paciente diabético, si hay atrofia, si hay pérdida de vello, si las uñas son delgadas, quebradizas, incluso en muchas ocasiones están acompañados de alguna infección por hongos. Todo esto va modificando el funcionamiento adecuado del pie y pues nos pone evidentemente en riesgo. Y si conocemos todas estas alteraciones y las podemos identificar de una forma temprana, nos va a ayudar a prevenir el desarrollo de un pie diabético. Entonces, la exploración física aquí es básica en la exploración de todo médico, desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención, para poder mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, como les decía ahorita, aquí está, la primera es una úlcera neurotrófica, y en este segundo caso, pues como vemos, el tejido que se ve ahí en el ortejo, pues es completamente necrótica, ¿sí? Aquí la úlcera, pues es completamente de características isquémicas. Dentro de otro del abordaje diagnóstico, pues es importante determinar el grado de isquemia. Sí, aquí, antes que nada, antes de entrar en lo que es el diagnóstico, pues es uno siempre palpar los pulsos en los pacientes diabéticos. Siempre que nos llega un paciente con pie diabético o que su consulta va enfocada a eso, es importantísimo tocar los pulsos, ¿sí? Interrogar obviamente de forma dirigida. La sintomatología principalmente aquí es el síntoma principal, pues es la claudicación intermitente.
La claudicación intermitente, pues aquí es el desarrollo de dolor con el inicio de la actividad física, ¿sí? O sea, el paciente lo refiere que cuando empieza a caminar se puede presentar un dolor en la extremidad, puede ser diferentes niveles, ¿verdad? Eso dependiendo, eso es lo que nos va a ayudar a determinar, pues es a qué altura puede estar el problema. Entonces, la claudicación intermitente es la presencia de dolor con la actividad física, lo cual es condicionado por la hipoxia del tejido. Cuando el paciente lleva a prueba los músculos, hay un incremento de la función muscular, ¿sí? Aquí es importante determinar a qué distancia se presenta, porque eso nos puede hablar de qué grado de severidad tenga. Incluso en los casos ya más avanzados, que ya no es una claudicación intermitente, pues es el dolor isquémico en reposo. El dolor isquémico en reposo es cuando ya el grado de afección isquémica pues es bastante elevado. Y como les decía ahorita, pues es siempre importante valorar el sitio de presencia del dolor. En este caso, cuando hay la claudicación o el dolor se presenta a nivel de la planta del pie, pues nos puede hablar de afección a nivel de los vasos tibiales. Cuando se presenta a nivel de la pantorrilla y distalmente, pues nos puede hablar de una enfermedad a nivel del segmento fémoro-popliteo, y en el caso de muslo, pues nos puede hablar del segmento iliofemoral o aortoiliaco, ¿verdad? En los casos más severos. Entonces aquí también determinar la presencia del dolor, pues nos puede ayudar a sospechar desde dónde puede estar teniendo problemas el paciente, ¿sí? Igual en los grados, para valorar el grado de isquemia es importante siempre conocer los signos, ¿sí? Aquí los signos que nos podemos nosotros encontrar al revisar a nuestro paciente, pues que hay que importante ver si hay cambios de coloración en la piel, ¿verdad? Si hay presencia o soplos, hay que auscultar ahí en lo que son los trayectos vasculares, porque esto nos puede hablar de que hay alguna obstrucción parcial a nivel de los lechos vasculares, ¿sí? Que exista un llenado capilar retardado, en este caso mayor a 3 segundos, si el pie está hipotérmico o está eutérmico, si hay cambios en la anatomía o la estructura de las uñas, hay atrofias en grupos musculares. En los pacientes ya que tienen afección isquémica crónica, existe una atrofia del grupo muscular. ¿Por qué? Pues porque el paciente empieza a caminar o deja de caminar o deja de hacer actividad física por el dolor que se les condiciona por el grado de isquemia, ¿sí? Y lo otro es pues la modificación de la sensibilidad, como ahorita vamos a ver un poquito acerca de la exploración de la sensibilidad, de que puede ser al dolor, vibratoria, y en sí pues valorar la presencia o de deformidades estructurales del pie. Bueno, entre los estudios, como vimos ahorita, en lo que les comentaba ahorita, la presencia del Doppler, la utilización del Doppler lineal, sí que es una herramienta no costosa que lo podemos tener en el consultorio, y nos va a permitir evaluar adecuadamente el estado vascular del paciente. Aquí es una forma de exploración muy tradicional, con mucha validez diagnóstica en este caso. Es sencillo y rápido de hacer en consultorio, y nos da un buen abordaje diagnóstico incluso para el seguimiento del paciente de pie diabético, ¿sí? Aquí lo que se trata pues es de colocar el transductor, del transductor de Doppler lineal sobre el trayecto de la arteria, y con esto en base a las características del sonido, o incluso hay otros Dopplers que ya pintan una onda, nos puede dar esto, las características si el flujo va a estar, es normal, o en este caso un flujo trifásico, si es bifásico, si hay alteración, y monofásico en los casos en los que la alteración es muy, muy severa, ¿sí? El flujo ya ahí a nivel arterial llega a ser monofásico. Dentro de los estudios cruentos, en este caso para la metodología diagnóstica, pues el más importante de ellos es la angiografía con sustracción digital, la cual es considerada el estándar de oro para el diagnóstico de la isquemia en el pie diabético, pero existen otros menos invasivos que se pueden tomar como un abordaje inicial, que puede ser un ultrasonido Doppler hecho de la forma adecuada, en la cual nos puede dar bastante información acerca del estado vascular del paciente, debido a que es un estudio que nos muestra imágenes, se puede ver ahí directamente las estructuras vasculares y alteración en su flujo. Se puede medir la presión picosistólica y determinar incluso visualmente la presencia de placas de ateroma.
Otro método también que nos ayuda mucho es la presión transcutánea de oxígeno, que pues es a fin de cuentas medir cómo está oxigenando los tejidos a nivel distal. El índice tobillo-brazo, que es lo como les mencioné ahorita, y la presión de dedo o el índice dedo-brazo, también es otra de las metodologías diagnósticas, ¿sí? Entrando ya un poquito más a lo que es el índice tobillo-brazo, es una prueba que, como les dije, bastante sencilla de hacer. Requerimos para la prueba esta, pues la presencia o contar con un Doppler lineal. Y lo que va a consistir esta prueba, pues es en checar la presión de tobillo a nivel en el pie, lo que son las arterias pedias y la arteria tibial posterior. Con esto vamos a obtener un baumanómetro, ¿verdad? Vamos a obtener un valor, el cual se va a ser dividido entre la misma presión que se va a checar en ese mismo paciente en el brazo. El objetivo o el trasfondo de este estudio, pues es comparar una arteria sana, que habitualmente las arterias de los brazos son menos afectadas por la enfermedad aterosclerótica, contra una arteria enferma, que en este caso sería principalmente de las extremidades inferiores. Con esto vamos a obtener de esta división, del resultado del valor del pie entre el brazo, vamos a obtener un resultado, el cual nos va a decir si este paciente pues tiene afección o no en el caso del grado de isquemia, ¿sí? Los valores del ITB, un ITB normal, varía esto dependiendo la literatura, pero un valor normal de un ITB se puede considerar desde 0.9 hasta un 1.2. Ya grados de afección es cuando es menor de 0.9, que va desde 0.7 a 1.9, que es una enfermedad arterial obstructiva leve, 0.5 a 0.7, una o enfermedad obstructiva periférica moderada, y menor a 0.5, como les decía ahorita, en casos ya muy graves, en cual es considerado una isquemia crítica. Y aquí también es importante tomar en cuenta, y sobre todo en pacientes diabéticos renales con mayor razón, cuando el ITB es mayor a 1.2, 1.3, ahí puede ser considerado un índice tobillo-brazo no valorable, debido a que esto muy probablemente el valor tan elevado pues es dado por una calcificación de las arterias, ¿sí? Entonces, en casos de los diabéticos, la calcificación es no muy rara, sobre todo a nivel de vasos tibiales. Por eso en ocasiones, en este caso, es mejor, si se cuenta con el equipo, pues hacer el índice dedo-brazo, ¿verdad? Que es lo mismo, nomás que se checa la presión a nivel del dedo. Solo que ahí se requieren diferentes manguitos, y también no todos los Doppler lineales son capaces de detectar los flujos a este nivel. Siguiente. Bueno, dentro de la metodología diagnóstica, todavía checando lo que es el grado de isquemia. Anterior. Bueno, aquí tenemos que, como les dijimos ahorita, dentro de cada uno de los estudios tienen mayor o menor valor predictivo, o que tienen más sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del grado de isquemia. Como les dije, la presión del dedo es uno de los que tiene menor, bueno, la presión de índice tobillo-brazo es uno de los que tiene menor, sin embargo, por la facilidad, pues es algo de lo que se usa más. Sin embargo, existen estudios con mayor valor predictivo. Como les dije ahorita, el mayor de estos es la presión transcutánea de oxígeno, en la cual requerimos pues, un aparato especial, un poco más costoso, que habitualmente se deja para los casos de segundo o tercer nivel de atención, donde ya tienen un equipo multidisciplinario enfocado en el diagnóstico del pie diabético. Otro que sí es un poco más fácil de obtener en nuestra práctica diaria, pues es un Doppler con el cual tengamos un registro de onda, o un Doppler color, que también nos va a dar información acerca con el modo espectral, acerca de la onda del flujo a nivel arterial, ¿sí? Bueno, ya entrando un poco a lo que es el abordaje diagnóstico para valorar el grado de neuropatía. Pues aquí sí es bien importante conocer cada una de las pruebas. Una de las pruebas que yo puedo recomendar, que es también bastante accesible, poco costosa y que se puede practicar en un consultorio normal, pues es la prueba del monofilamento de Saint-Westing, que ahorita vamos a explicar cómo se realiza. También pues para esto existe la prueba del diapasón de 128 MHz, que se va a aplicar en diferentes salientes óseas a nivel del pie,
para ver si el paciente logra percibir las vibraciones de esto. Es aquí bien importante también valorar el estado de la piel y la función motora, los movimientos que presenta el pie. Siguiente. Bueno, aquí como les decía ahorita, la prueba vibratoria, la prueba del diapasón, va a contar con mayor sensibilidad que la de monofilamento Western. Sin embargo, por la facilidad o el bajo costo que implica esto y la facilidad de realización de esta prueba, pues es bastante, no podemos dejar la prueba del monofilamento fuera, sino o tomar como la prueba del diapasón como la primera opción. Sin embargo, la del monofilamento, como les dije, nos va a dar una adecuada, una muy buena sensibilidad y especificidad para detectar a pacientes que tengan un mayor riesgo de terminar desarrollando un evento de pie diabético, ¿sí? Esta prueba, lo que va a consistir, pues es siguiente, en la exploración del pie en diferentes puntos. Aquí lo que vamos a evaluar son 10 puntos principalmente. Este es precisamente un monofilamento que lo que va a ejercer es una presión de 10 gramos en el sitio donde nosotros vayamos a explorar. Entonces aquí es un hilo, se puede decir hasta cierto punto rígido, que hasta que nosotros veamos que hay flexión de este hilo es cuando vamos a detener la prueba. Entonces aquí vamos a explorar 10 puntos, como les decía, que viene siendo la porción plantar del primer ortejo, la porción plantar del tercer ortejo y la porción plantar del quinto ortejo, así como las cabezas metatarsianos también del primero, del tercero y del quinto metatarsianos, la parte interna y externa a nivel de medio pie, en la región plantar, y la parte del talón. Y por último, el último punto a explorar es en la porción dorsal, entre la piel, entre el segundo y el primer ortejo del pie, ¿sí? Si nosotros obtenemos alteración en más de 3 puntos, nos habla de que el paciente es un paciente con alto riesgo de desarrollo de una neuropatía diabética, ¿verdad? En este caso, lo que checa esta prueba es la sensibilidad al tacto, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Otra de las formas que está enfocado en el diagnóstico de lo que es las presiones plantares, ¿verdad? Existen métodos diagnósticos como es uno que se conoce el tapete de Harris, en el cual nos va a dar una imagen pues de la planta del pie y que va, dependiendo si hay sitios donde está aumentada la presión, va a pintar con mayor o menor intensidad y en esto pues nos va a identificar zonas del pie que pueden ser vulnerables para el desarrollo de una úlcera, ¿verdad? Y hay, como les digo, otros métodos para desarrollar este diagnóstico. Pues aquí, o incluso si nos fuéramos a una cuestión clínica, una evaluación clínica, pues podemos identificar sitios donde haya presencia de callo, ¿sí? Esos son sitios que habitualmente, ya sea por el calzado o por la anatomía del pie, aumentados, son sitios que tienen aumentado su sitio, el lugar de presión. Bueno, ya entrando un poquito, eso fue un poco acerca del diagnóstico, entrando un poquito ya a lo que es las recomendaciones que existen para el abordaje y en sí el manejo del pie diabético, que aquí, a fin de cuentas, pues algo muy, muy importante, que muchas veces no nos lo dicen o no lo leemos en un sitio específicamente, y aquí pues intenté recabar un poquito, recopilar todas, un poco de las puntos muy, muy importantes para lo que es el manejo y abordaje de un pie diabético, ¿sí? Aquí tenemos que tomar en cuenta que tenemos perlas en el diagnóstico o en el tratamiento de un pie diabético. Aquí dentro de estas perlas, y como les dije ahorita, es muy, muy importante, no se cambia ahí, llegar a un control adecuado de la diabetes. ¿Sí? ¿Esto cómo se va a llevar? Pues con los medicamentos y los cambios en el estilo de vida que sean importantes, ¿verdad? Porque si no tenemos un paciente controlado de su diabetes, va a ser difícil llevar un control adecuado de este paciente del pie diabético y disminuir el riesgo de la presencia de complicaciones. Entonces aquí otro punto muy importante, una perla en el tratamiento del paciente, pues es clasificar adecuadamente a este paciente, como les dije, una clasificación que ustedes sepan desarrollar, pero que también nos dé una adecuada descripción
y un adecuado, que nos diga qué hacer o cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí una adecuada clasificación para un buen manejo con un antibiótico en los casos que haya infección, un manejo quirúrgico en el caso de que haya que desbridar, o incluso si el problema es con cuestión vascular o tiene un trasfondo isquémico, pues es bien, bien importante primero tratar pues, el problema isquémico y secundariamente pues llevar al tratamiento de la úlcera. Esto en los casos en los que no haya una infección asociada. Cuando ya hay una infección asociada, pues ahí sí cambia todo, porque lo que nos va a determinar pues es el control de la infección, porque ahí se puede, en lo que se resuelve la cuestión isquémica, se nos puede complicar el paciente de forma sistémica, ¿sí? Aquí otra de las muy, muy importante que hay que recomendar nosotros al paciente para su tratamiento, pues es mantener un peso adecuado, un peso saludable. Muchos de los pacientes de estos tienen estilos de vida malos, con mala alimentación, poca actividad física, mucho sedentarismo y pues esto obviamente condiciona a un estado de salud más bajo. El control de la hemoglobina glucosilada, esto aquí también es un punto muy importante, en lo cual debemos mantener niveles pues, dentro del seguimiento del pie diabético, pues es para ver si hay control o no, pues es la hemoglobina glicosilada. Entonces necesitamos tener la hemoglobina a un nivel adecuado. Idealmente es abajo de 7%, hay otros que recomiendan abajo un 6.5%. Entonces, eso es un punto muy importante. Otro factor importante, pues, es el controlar otras enfermedades que pueden estar afectando, en este caso, la circulación, pues, como la presión arterial, ¿verdad? Que esto aumenta o incrementa el progreso de la enfermedad aterosclerótica. Y así como los niveles de lípidos en sangre, que es otro de los puntos que tenemos que tener adecuado control para poder disminuir los riesgos de complicaciones, y en los casos en los que esté presente, pues la recomendación es de tener el hábito tabáquico en los pacientes. Y hay que ser muy puntuales aquí para decirle al paciente que es algo que va a terminar desencadenándole un problema y el desarrollo de la enfermedad. Bueno, dentro de los cuidados de pie diabético, las recomendaciones que nosotros le vamos a dar al paciente, ¿verdad? Como les dije, bueno, ahorita una de las cifras que mencionamos, que era 2 de cada 10 pacientes diabéticos en el último año, pues eso es en base a una encuesta. Este punto es en base a un libro de pie diabético mexicano, precisamente, que acaba de salir en 2020, pues dice que un 20.9% de los pacientes, solamente un 20.9% de los pacientes han sido sometidos a una revisión de sus pies en la consulta médica, lo cual pues es preocupante, ya sea porque el paciente no tiene o no sabe que se tiene que revisar sus pies, o incluso que el médico en su abordaje inicial no exploramos los pies de forma rutinaria, lo cual debería ser siempre en la revisión de un paciente de pie diabético que vaya a su control. Es importantísimo revisar los pies precisamente para detectar signos tempranos de un pie diabético, ¿sí? Entonces aquí es importantísimo promover en el personal, o entre todos ustedes, alumnos y colegas médicos, pues lo que es la revisión de forma rutinaria de los pies en la consulta de cualquier paciente diabético. Aquí, bueno, dentro de esta revisión, pues debemos identificar precisamente las deformidades, la presencia o ausencia de callos, uñas engrosadas, todo esto son los puntos importantes. O incluso, como les dije, siempre palpar bien los pulsos para identificar y en caso necesario, pues referir a tiempo a los pacientes, ¿sí? Aquí marca lo que es unas guías de un grupo de diabetes, internacional de diabéticos, de expertos en diabetes, perdón. Nos marcan 5 puntos importantísimos para checar por el personal de la salud, pues que es identificar los pacientes de identificación del pie en riesgo, como les dijimos ahorita, que tienen una deformidad anatómica, que tienen alterados los pulsos. Hay que inspeccionar y evaluar oportunamente el pie, esto de forma temprana, siempre en los seguimientos. No evaluaría al paciente cuando nos llega en la complicación, sino desde el primer nivel estar valorando los pies. Aquí es muy importante, y las guías actualmente lo que se enfocan principalmente es en la educación del paciente
y al familiar de los pacientes, ¿sí? Porque muchas veces como médicos nos enfocamos únicamente al tratamiento y no tomamos en cuenta el factor sociocultural, lo cual es algo muy, muy importante también para la prevención y el tratamiento como tal del pie diabético. Entonces aquí es muy, muy importante que nosotros como médicos formemos parte de la educación del paciente y su familia para hacerlo conocer acerca de la enfermedad, cuáles son los signos tempranos, para que ellos mismos nos mantengan informados al respecto, ¿sí? Hay que asegurar el uso diario de un calzado adecuado. Como les decía, aquí en México tenemos una mala educación al respecto, puesto que muchas veces en este caso, prestamos mayor atención a la apariencia física del calzado y no a cómo se adapta a nuestro pie, ¿verdad? Entonces aquí también pues parte de la educación del paciente pues es orientarlo a que usen un calzado adecuado. En este caso pues es importante determinar que hay diferentes tipos de calzado, que es el calzado especializado para pie diabético, que es un calzado que ahorita vamos a hablar de las características, o el calzado personalizado. En el calzado personalizado se recomienda cuando el paciente ya tiene alguna anomalía estructural o algo en lo cual sí requiere pues, que se lleve a una adecuada medición de su pie, verla precisamente la forma, los sitios de apoyo donde existe mayor apoyo para realizar una plantilla hecha a la medida de ese pie específicamente, ¿sí? Y otro, pues, es dar tratamiento oportuno para los factores de riesgo de ulceración, como lo mencionamos ahorita en los factores locales, tanto sistémicos. Siguiente, bueno. Otro de los cuidados del pie diabético, pues el aseo de los pies. Sí, aquí es bien, bien importante orientar el paciente o educar al paciente cómo debe asearse los pies, ¿verdad? Porque no nomás es, que, como dicen, remojar los pies en agua y ya. De hecho, una de las recomendaciones que nosotros debemos de dar al paciente es de que no moje sus pies por más de 10 minutos. El lavado de los pies debe ser idealmente, se debe realizar con agua tibia, aproximadamente a 32 grados centígrados es lo que recomiendan las guías. Aquí dentro de esto, pues es importante que se le comente al paciente que debe ser de preferencia con un jabón neutro, sin aroma, sin nada, únicamente y que se realice con agua limpia y jabón neutro. Aquí cabe destacar o cabe informarle al paciente que al finalizar el aseo de sus pies es importante que también, como se lavan los pies, hay que secarlos de una forma adecuada. Se recomienda que no sea con las toallas ordinarias, debido a que muchas veces las toallas ordinarias son más ásperas y pueden llegar incluso a producir una lesión. Y aquí, como vimos ahorita, lo que desencadena un pie diabético es el inicio de una lesión, que puede ser pequeña o puede ser muy grande, ¿verdad? Pero muchas veces la misma toalla puede llegar a lesionar los pies, que en este caso pues son delicados. Entonces, aquí dentro del aseo de los pies, pues también es orientar al paciente que use una toalla, pero en este caso de algodón, que sea suave, o incluso ahora los materiales que hay de microfibra o algo, y que sea esa toalla que use el paciente para secar sus pies, lo use exclusivamente para secar sus pies, no para otra cosa, ¿sí? Y que preste atención sobre todo al secado de las secciones entre los ortejos del pie para evitar que se acumule humedad y con esto lleve una maceración del tejido, ¿sí? Bueno, otro de los puntos a identificar y tratar, pues es que veamos las características de las uñas. Como les dije, pues aquí es bien, bien importante orientar nosotros al cuidado de las uñas, lo cual es también muy, muy importante. Muchas veces no prestamos atención en esto y también es el sitio por donde nos puede iniciar un pie diabético. ¿Sí? Aquí hay recomendar al paciente que el corte de uñas, pues si es un paciente que es capaz de hacerlo por sí solo, porque muchas veces recordamos, tienen una afección de su sensibilidad, tienen una afección de su vista y no pueden hacerlo ellos propiamente. Entonces aquí es importante solicitar apoyo por parte de los familiares. Aquí el corte de las uñas también es algo muy importante, que debe ser un corte, se recomienda que sea cuadrado, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que los sitios a las orillas de la uña, que no haya encarnación de la uña a este nivel, sino si lo que ya va afuera, siga afuera, ¿sí? Entonces aquí el corte de uñas debe ser recto, ¿sí? Con un corte cuadrado. Identificar igual los casos en los cuales hay presencia de onicomicosis, tiña plantar
o como les digo, onicocriptosis o el encarnamiento de la uña, ¿sí? Aquí pues ya puede uno individualizar, ¿verdad? En el caso de donde haya onicomicosis, obviamente esto individualizado siempre a cada paciente, ¿verdad? Pero se puede traer tratamiento con terbinafina o itraconazol, que son de los antimicóticos más ampliamente recomendados para estos casos, los pacientes diabéticos. Siguiente. Bueno, aquí también otro de los puntos, como les mencionaba ahorita, pues identificar las zonas de hiperkeratosis, sí, los callos. Eso es una cuestión bastante común en los pacientes diabéticos, sí. Los pacientes diabéticos tienden a formar con mayor facilidad callos en lo que es las zonas plantares, sobre todo, o en las zonas de roce, como les dije ahorita, en sitios donde se va modificando la anatomía y va aumentando el roce en otros sitios que no están hechos. Aquí es bien importante identificar las características del callo, ¿verdad? Incluso hay muchos callos que cuando se desbridan o se tratan, debajo del callo ya existe una úlcera, simplemente por la porción externa, aparentemente no hay úlcera. Entonces aquí es bien importante que si hay un callo grande, la recomendación principal es de que se desbride por parte de un personal médico capacitado con bisturí, sí. También aquí hay una recomendación. ¿Por qué con bisturí? Porque es donde se puede obtener la remoción más completa del callo y con poca fricción, porque también hay la recomendación donde se puede usar alguna lima de cartón, sobre todo, que es la que se recomienda. Sin embargo, pues recordando lo que hizo que condicionó que se formara ese callo, pues es la fricción. Al nosotros tratar un callo con más fricción, pues puede condicionar que en las áreas aledañas se termine formando más callo. Por eso es que la primera elección aquí es pues, el desbridar con forma muy cuidadosa, obviamente, y supervisada por médico, pues la remoción del callo con bisturí, ¿sí? Y pues también hay recomendaciones, ¿verdad? Dependiendo de las características de la piel del paciente. Aquí, por ejemplo, si identificamos un paciente diabético con piel seca, pero sin callos, pues se recomienda es la aplicación de crema neutra una vez al día únicamente. Hay casos en donde podemos ver la piel más reseca, donde podemos aumentar la utilización de crema hasta 2, 3 veces o cuantas veces sean necesarias. El objetivo aquí pues, es obtener una piel más humectada y más sana, ¿sí? En caso de cuando hay piel seca con callos, ahí podemos ya usar lociones a base de urea, que se recomiendan una vez al día, y en este caso ya no es una crema, ya se recomiendan bálsamos humectantes para apoyar ahí la humectación de la piel de la planta, ¿sí? Y ya en el caso cuando hay piel con callo, en la cual hay divisiones muy abiertas o ya bastante daño, en el caso donde ya existe una úlcera un poco más presente, pues aquí ya las lociones con urea se recomiendan que sean al 25%, igual una vez diaria, igual apoyado con un bálsamo para humectar. Bueno, dentro de otras recomendaciones, aquí esto es muy importante. Ya cuando entramos nosotros a lo que es la práctica, sobre todo en este caso, pues estudiantes que van a formar, que van a ir a su internado, ¿sí? Que muchas veces no sabemos cuáles son los criterios precisos de hospitalización, que es muy importante, están descritos y es importante conocerlos pues, para poder desarrollar o llevar a hospitalizar a los pacientes que realmente lo requieren y a los que no requieren, pues que se puedan manejar de una forma ambulatoria, ¿sí? Dentro de estos criterios, pues uno de los que nos indica hospitalizar a un paciente es cuando existe una infección grave, ¿sí? Que ya vimos ahorita cuando presentan datos de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí esto es un criterio de hospitalización de este paciente. Otro muy importante, el cual muchas veces yo lo he visto, lo vemos en la práctica diaria, que todo paciente que tenga una úlcera con algún componente isquémico es candidato a una hospitalización. ¿Por qué? Porque hay que aunar o indagar un poquito más en las características de esa isquemia, si es qué tan severa se puede presentar, porque este paciente es un paciente con alto riesgo de que esto vaya a progresar de una forma tórpida. Entonces, es muy importante ahondar un poquito más en el diagnóstico de este paciente.
En pacientes también, como les dije, aquí es bien importante evaluar el factor sociocultural, ¿sí? En pacientes que tengan razones psicológicas o sociales que puedan impedir un buen apego al tratamiento, pues también puede ser una indicación para nosotros hospitalizar a este paciente. O pacientes que fallan con el tratamiento ambulatorio inicial, pues también es otra indicación para poder nosotros hospitalizarlo y hasta ver nosotros una mejoría. Ahora, como hay criterios de hospitalización, hay criterios para el alta médica, ¿sí? Aquí, pues, uno de los criterios es estabilidad clínica, ¿sí? Dentro de la estabilidad clínica, pues, si en caso de infecciones, pues, tenemos que tener un adecuado control de la infección, que ya no haya datos de respuesta inflamatoria sistémica, que haya un control metabólico adecuado, esto es muy, muy importante. Para el acto hospitalario necesitamos manejar niveles en promedio de glucosa menores a 180 o 170 miligramos sobre decilitro para nosotros poder considerar un alta. Y ahí aún así hay que individualizar en cada paciente, ¿sí? Tener un plan ambulatorio bien definido, que va a incluir obviamente un tratamiento médico, farmacológico y de rehabilitación, porque muchos de estos pacientes que son sometidos a una cirugía o algo, pues van a requerir un proceso de rehabilitación muy, muy específico para obtener un mejor resultado y que el paciente, pues aquí lo enfocado, lo importante de esto es mejorar la calidad de vida del paciente, que no tenga tanta afección en su día a día. Siguiente. Bueno, otra, pues, recomendaciones, no recomendaciones, es cómo tomar nosotros los cultivos. Sí, aquí, porque muchas veces esto se presta a un mal diagnóstico, un mal abordaje del paciente inicialmente. Entonces, una de las recomendaciones que nos da las guías ITSA, en este caso son un poco más viejas, son del 2012, sin embargo, son que siguen vigente esta recomendación. Siempre es importante que algo que se puede prestar a mucho error es no se recomienda tomar cultivos a heridas no infectadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no es infección propiamente de la herida, simplemente es contaminación y eso nos puede dar a uno iniciar tratamientos antibióticos a pacientes que no requieren, porque también no se recomienda dar tratamiento antibiótico a pacientes que no tienen heridas clínicamente no infectadas. Cuando se obtiene un cultivo de una herida, pues es importante que se haga de la forma adecuada, que esa es otra muy, muy, muy común error en la práctica de clínica diaria, en la cual los cultivos no se deben tomar de forma superficial o con un hisopo, ¿sí? Aquí es bien importante, inicialmente, como recomiendan las guías, es hacer una desbridación adecuada inicial de la úlcera, donde se remueve todo el tejido superficial, todo el tejido necroinfectado, y del lecho o del fondo de la herida, tomar una biopsia, que en este caso es la forma de tomar un cultivo biopsia del tejido del pie, ¿sí? Porque muchas veces, digo, vemos, llegan y nomás ponen el hisopo así superficialmente la herida, y lo cual va a mentirnos, ¿verdad? Porque no nos va a dar información adecuada de la flora que está afectando, en este caso, el pie. Es importante, pues, si se toma un cultivo, pues tomarlo antes de iniciar un antibiótico, ¿sí? Como todo. Si la infección es leve o no ha estado expuesto a antibióticos previos a este paciente, en este caso se puede llegar a omitir la utilización de un cultivo. Siguiente. Como les dije ahorita, otra que no se ve, otra recomendación, no recomendación, es no dar tratamientos antibióticos a heridas clínicamente no infectadas, porque muchas veces tenemos conectados, una úlcera en un paciente, inicia el antibiótico, es infección. No, o sea, hay muchas úlceras o muchos pacientes que llegan, acuden con el desarrollo del pie diabético con una úlcera sin ningún dato de infección y se inicia un tratamiento antibiótico. Ahora aquí el problema pues es de que podemos gastarnos balas importantes en el caso de que ese paciente termine desarrollando una infección, ¿sí? Toda herida infectada, por lo tanto, eso sí, debe recibir un tratamiento antibiótico. Teniendo en cuenta que antes de iniciar o eso hay que hacer un abordaje completo, ¿verdad? En el cual hay que llevar una buena curación de ese pie, un desbridamiento en el caso necesario de que haya tejido necroinfectado. En este caso es bien importante valorar el tejido. Las infecciones, como sabemos, en los diabéticos se comportan de una forma mucho más agresiva, entonces aquí hay que ser un poco radicales en la remoción del tejido, obviamente siempre valorando la cuestión funcional a la cual se va a enfrentar este paciente. Sin embargo,
muchas veces nos podemos quedar cortos en el desbrillamiento y eso que le termine desencadenando en un peor pronóstico para el paciente. Entonces, pues hay que quitar lo necesario, pero de forma inicial, y entonces sí iniciar con un tratamiento antibiótico desde forma inicial. Bueno, aquí para la recomendación de lo que es el esquema antibiótico, que también pues, es una de las grandes dudas, ¿verdad? Aquí es, primero, se puede iniciar el abordaje con un antibiótico empírico, basado en el grado de severidad de la infección, como les dije ahorita en la clasificación de los grados de infección, y el agente etiológico probable. Pues aquí en este caso, cuando son una infección leve a moderada, pues debemos de sospechar principalmente la terapia debe estar dirigida a cocos gram positivos aeróbicos. Habitualmente el microorganismo mayormente involucrado pues es el Staph aureus, ¿sí? Incluso que nos puede decir Staph aureus si es metilcilino resistentes o metilcilino sensibles. Si ya hubo la presencia de antibióticos durante el mes previo, o sea, si es un paciente que ya se conoce, que ya estuvo con tratamientos, pues ahí nuestro abordaje inicial puede ser también distinto, ¿sí? En este caso, cuando ya hay antecedentes de un tratamiento con antibiótico, debemos agregar al abordaje, al tratamiento antibiótico, lo que es el espectro hacia a cocos gram negativos. Y en los casos donde hay afección en este caso el grado de isquemia, que ya hay un grado de isquemia, pues es recomendado, o que hay una afección isquémica, es recomendado agregar agentes de antibióticos para anaerobios, ¿sí? Dentro de ya los antibióticos que se pueden recomendar en el abordaje inicial del paciente, pues pueden ser penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, obviamente todo esto dependiendo del grado de infección, y hay guías donde nos norman cuáles y cómo iniciarlos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un antibiótico que es muy ampliamente utilizado en lo que son las infecciones de pie diabético es la dicloxacilina. Realmente las guías de pie diabético no lo recomiendan en la utilización debido a que tiene la mala respuesta de las infecciones, ¿sí? Otros pueden ser el metronidazol, en el caso de anaerobios, clindamicina, otros antibióticos como el linezolid, atomicina, fluoroquinolonas o incluso vancomicina, ¿sí? Obviamente aquí hay que hacer un criterio muy completo pues, para la utilización de los antibióticos. Y ya la terapia definitiva de antibióticos del pie diabético pues, va a ser basada en base al resultado de los cultivos tomados de una forma apropiada. Como les dije, bien importante hacerlo adecuadamente, si no nos puede guiar hacia otro tratamiento inadecuado y solamente retrasar tiempo importante en el tratamiento de este paciente, que puede condicionar mayor pérdida de su pie. Bueno, la ruta de administración de la terapia, en este caso de los antibióticos, va a depender del grado de infección. Como les dije, en los casos de infecciones graves y en ciertos grados de infección moderada, pues ahí siempre se va a preferir la vía intravenosa, ¿sí? Es adecuado, o la vía parenteral. Es adecuado ya en estos pacientes que identificamos ya una infección grave, iniciar con estos antibióticos y no retrasar la terapia con un antibiótico bioral y vaya a su casa a ver cómo continúa, sino de una forma inicial, pues como vimos es un criterio de hospitalización, hay que ingresar al paciente e iniciar un antibiótico por vía parenteral. Si el paciente está sistémicamente estable y los resultados de los cultivos están ya disponibles, pues podemos pensar ahora sí en una terapia oral, o cuando son infecciones leves, podemos iniciar, como les dije ahorita, una terapia empírica de forma inicial, ¿sí? Bueno, se va a recomendar la continuación de terapia antibiótica hasta la resolución de signos de infección. En este caso, en infecciones leves se recomienda que la infección puede ser de 1 a 2 semanas, en infecciones moderadas de 2 a 3 semanas, o incluso graves, en casos de osteomielitis, que son los tratamientos más extensos, que pueden ir hasta 4 a 6 semanas de tratamiento, debido a que la osteomielitis pues, es
la respuesta que tenemos es más lenta, y lo cual es importante. Por eso aquí la recomendación son antibióticos hasta 4 a 6 semanas que podemos continuar, ¿sí? Entonces es muy importante diferenciar qué grado de infección hay para saber también la duración de nuestro tratamiento con el antibiótico. Bueno, también es muy importante tomar en cuenta que muchas de las infecciones por pie diabético pueden ser polimicrobianas. Cuando pensamos en infecciones polimicrobianas, pues son pacientes que tienen heridas de mayor tiempo de evolución. Y como les decía, pues dependiendo la evolución, podemos pensar en los microorganismos. Cuando son heridas normales, que no tienen ningún antecedente, alguna infección, algún tratamiento, podemos pensar, como dijimos, cocos gram positivos, ¿sí? Principalmente Staph aureus. Cocos gram negativos en infecciones crónicas, cuando es un paciente que no ha tenido respuesta al tratamiento, que ya estuvo con un tratamiento previo, o que simplemente llega a la consulta ya con muchos días de evolución, muchas semanas de evolución, porque sí lo llegan. Aquí ya podemos empezar a pensar de que es una infección polimicrobiana, y como les dije ahorita, anaerobios en los casos en los que hay un componente isquémico. Otra, pues, dentro de las recomendaciones, pues la utilización para el diagnóstico. Esto sí es un apoyo diagnóstico muy importante en los casos en los cuales tengamos dudas para lo que es la detección de osteomielitis. La resonancia magnética nos va a ofrecer una buena sensibilidad y especificidad para detectar datos de osteomielitis o de abscesos profundos, lo cual pues es un método que no es el más económico, pero si lo tenemos en acceso, pues nos podemos apoyar. Esto pues precisamente para abordar el abordaje terapéutico. Siempre considerar la osteomielitis como potencial complicación de cualquier úlcera de gran tamaño, ¿sí? Unas heridas, úlceras grandes, ahí podemos sospechar altamente en osteomielitis, como les dije. Cuando haya una afección muy profunda de la úlcera, o cuando hay una herida crónica, como les dije ahorita, un factor de riesgo mayor de 30 días, una úlcera presente por mayor de 30 días, hay que considerarla, o muy probablemente que tenga, o indagar un poquito en el diagnóstico de una osteomielitis, que pues eso puede ser un motivo por el cual no haya una mejoría de esta úlcera, ¿sí? O cuando evidentemente en la úlcera pues está expuesto ahí la superficie ósea, ¿sí? O yo con más razón para esto. En sí, pues la forma más definitiva, como les dijimos, la resonancia magnética puede ser un apoyo con bastante sensibilidad y especificidad, pero la forma ya más definitiva de diagnosticar una osteomielitis crónica, dulce opinado de cultivo y biopsia en hueso. Muchas veces en los casos en el abordaje, que se haya una desbridación, hay que desbridar lo que es parte del hueso. En este caso, si se realiza esto, es importante siempre mandar nosotros a estudiar esto para cultivo y patología, para precisamente tener un diagnóstico más preciso de una osteomielitis, y pues con esto determinar la duración, sobre todo de nuestro antibiótico. O en los casos donde ya hay una remoción completa del tejido óseo aparentemente infectado, pues incluso ahí sí ya no considerarlo con osteomielitis, ¿verdad? Pues se está extrayendo completamente la parte infectada. Otra de las recomendaciones que les traigo, pues es que es importante también, ¿verdad? Cuando existe, como les decía ahorita, cuando existe una resección radical del tejido, o cuando la resección radical no muestra tejido infectado en lo que queda, la duración del antibiótico incluso pueden ser cortas, ¿verdad? Hay casos en los que por las características de la herida se tiene que hacer una remoción muy importante de tejido, y que la porción de tejido que queda ya no hay datos de infección. En estos casos el antibiótico puede ser de corta duración, incluso lo recomiendan de 2 a 5 días. Hay guías incluso que que te dicen que si tú remueves completamente la cuestión, que da un poco de miedo hacer esto, ¿verdad? Pero que si tú remueves completamente el tejido infectado y estás lejos del sitio donde estuvo la infección, se puede omitir la utilización de antibióticos. Digo, aquí obviamente con mucha cautela, con mucho juicio a la hora de hacer esto.
En caso de que haya infección persistente o hueso necrótico, el tratamiento, como les dije ahorita, cuando hay osteomielitis, se puede prolongar de 4, incluso hasta 6 semanas de tratamiento antibiótico. Obviamente aquí hay que llevar un adecuado control y seguimiento a este paciente por las complicaciones que se pueden presentar por la utilización tan prolongada de los antibióticos. Una recomendación, en este caso de la Sociedad de Cirugía Vascular, que en los cuales nos podemos apoyar, ahorita como mencionó el doctor Carrillo, de otras terapias alternativas, sobre todo en donde tiene un poquito mayor validez o tiene un poco mayor cabida estas terapias, es cuando la evolución de la úlcera ha sido tórpida y que no vemos una mejoría en al menos 4 semanas, que una mejoría se considera una disminución del 50% de la extensión de la herida en estas 4 semanas. Si no hay una disminución de la extensión de la herida en estas 4 semanas, podemos considerar lo que ha tenido una evolución tórpida y en lo cual nos da un poquito más de fuerza para poder apoyarnos en una terapia coadyuvante, como pueden ser la terapia de presión negativa que mencionó ahorita el sistema VAC, el doctor Carrillo. Aquí también tiene una cabida muy, muy importante y que en lo personal, en la práctica clínica, la he utilizado y tiene bastante buenos resultados. Pies que aparentemente no iban a salir, terminan saliendo. Obviamente siempre usándolo con un juicio clínico importante y en este caso, aquí en México, lamentablemente esta terapia es bastante costosa, pues usarlo siempre con un juicio, valorar riesgo-beneficio y que muchas veces los pacientes pues tienen o van a ser sometidos a un gran costo y que a lo mejor el resultado termina siendo tórpido. En los casos donde sí se justifica su uso, el apoyo y el resultado es bastante bueno, ¿sí? También otras terapias que nos podemos apoyar pues son biológicos, que son los factores de crecimiento derivado de plaquetas, productos de matriz extracelular, ya tratamientos propiamente para tratar una herida. Ahí también aquí tiene un poco de cabida la terapia de oxígeno hiperbárico. Ahora, siempre aquí es bien importante determinar la etiología, de la etiología del pie diabético. Primero, tratar la causa inicial, por ejemplo, no va a ser que aunque diga, ok, la terapia de oxígeno hiperbárico no la podemos usar de una forma inicial, debido si el paciente es un pie diabético con componente isquémico, pues es importante mejorar primero la cuestión isquémica o mejorar la isquemia y secundariamente, si nos evoluciona tórpidamente, sí nos pudiéramos apoyar en estas otras terapias, ¿sí? Pero muchas veces digo, porque aquí se presta o se puede prestar a confusión de que dentro de nuestro abordaje inicial usamos estas terapias y que muchas veces no está justificado la cuestión inicial del manejo de ellas, ¿sí? Y pues por último, también, y es algo muy importante que también a la hora de la hora en nuestra práctica clínica nos vamos a enfrentar, cómo considerar a un paciente con pie diabético. Sí, aquí es bien importante que se sugiere o la recomendación es de que una intervención quirúrgica urgente, sí, en pacientes con pie diabético infectado, que haya presencia de gas en tejidos profundos o con abscesos o datos de una fascitis necrotizante. Aquí, ¿por qué esto? Porque muchas veces el demorar una intervención quirúrgica puede afectar de forma muy importante en el pronóstico de este paciente, que en lugar de perder un ortejo, una parte pequeña de su pie, termine en cuestión de horas, evolucione a terminar en una amputación mayor, ¿verdad? Y que puede ser debajo de la rodilla o incluso arriba de la rodilla, que serían los casos más severos. Pero aquí les digo, muy importante hacer conciencia en todo el personal médico de la importancia de tratar de forma urgente un pie diabético, porque muchas veces lo dejamos de lado, decimos, no, es más importante otras patologías, y que aquí lamentablemente por la cuestión de saturación de los hospitales dejan al pie diabético fuera de ello, y lo cual va a tener una repercusión muy importante en la calidad de vida de este paciente. Entonces, un pie diabético con infección es una urgencia. Igual un pie diabético con componente isquémico es una urgencia. Y como conclusiones, pues básicamente es algo de lo que ya he mencionado a lo largo de la plática. Pues la diabetes mellitus va a significar un gran reto para los médicos por el alto grado de afección multiorgánica, ¿sí? Entonces aquí es
bien importante que cuando nosotros tratamos a un paciente con diabetes, que tengamos en cuenta de que es una enfermedad multiorgánica y que muchas veces su abordaje va a requerir un manejo multidisciplinario. Esto no es de una persona que hace todo, que sabe todo. No, esto es, hay que atacar cada una de las partes de la diabetes que nos pueden estar afectando a la complicación que en ese momento está presente. Pero nunca olvidar que el manejo o el abordaje es multidisciplinario. El abordaje médico debe enfocarse más que nada. Estamos también aquí, creo que a nivel mundial, todavía la tendencia es más bien a tratar ya una complicación, ¿sí? Cuando el abordaje las guías lo que recomiendan es enfocarnos más en la prevención de las complicaciones, ¿ok? ¿Cómo se va a lograr esto? Con la educación del paciente y sus familiares, ¿sí? Entonces aquí las estrategias deben estar más enfocadas a la prevención y no tanto al tratamiento. Obviamente, pues si ya está la complicación, pues hay que tratarla. Como les dije ahorita, sin duda alguna, y lo recalco, es muy importante fortalecer estrategias nosotros como médicos en la educación del paciente y sus familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a determinar importantemente, es que si es un paciente que va llegando por un pie diabético, que cuando salga, pues él conozca cuáles pueden ser las complicaciones, cuáles son los signos tempranos para nosotros tratar una complicación de forma muy temprana o incluso pues hacer medidas, enseñar al paciente a que tenga medidas preventivas para el desarrollo del pie diabético, ¿sí? Es importante tener siempre un abordaje diagnóstico correcto, bien minucioso, hay que tomarse su tiempo para checar a estos pacientes, como les dije ahorita, que el manejo sea de forma multidisciplinaria, ¿sí? No es cuestión de un médico que va a resolver aquí todos los problemas, ¿sí? Con esto, pues el objetivo pues, es disminuir obviamente los índices de amputación y discapacidad ocasionados en sí por el pie diabético. Y dentro de todas estas recomendaciones que vimos ahorita, es bien importante que no podemos dejarlo como una recomendación general. Siempre en cada paciente hay que individualizar nuestro manejo, ¿sí? Esto siempre basado y nunca dejar por fuera la situación sociocultural y económica que debido a en nuestro país, pues es algo muy importante que no podemos dejar fuera. Y pues sería todo.